Hola, hacedores, hacedoras, una nueva edición de Hacedores del Cambio, acompañándoles al habla Presen Simón. Tenía ya muchas ganas de poder iniciar este programa yo con mi compañero Carlos Jiménez y, como no, al control Dulce María Facundo. Vamos a tener por delante una horita en la que vamos a hablar de temas que sin duda les van a interesar muchísimo. Gracias por estar ahí una vez más y esperamos que disfruten muchísimo de esta nueva edición de Hacedores del Cambio. Carlos, ¿cómo estamos? Muy bien, encantado. Encantado de estar aquí contigo. Ahora Bueno, se han invertido los roles, ¿eh? ahora sí. Esta vez se han invertido los roles. Un ¿Cómo te poquito, sientes? sí. Un poquito. ¿Te sientes bien? Eh, Sí. Es una experiencia Bueno, nueva, es una interesante. experiencia nueva. Bien, Carlos, bueno, pues una de las razones por las que hoy, bueno, pues ha caído este honor, ¿no? Que es para mí el poder aperturar este programa, es que, bueno, pues queremos compartir con todas las personas que nos escuchan una, bueno, pues una nueva obra, ¿no? Que de alguna manera ha salido a la luz o saldrá próximamente de tus manos, ¿no? Y que, bueno, pues al final forma parte de esa colección, como tú le llamas, que el 77, ¿no? El 77, pues es como el elemento común, ¿no? Y bueno, vamos a hablar durante un ratito de estas 77 cadenas que sabotean tu liderazgo. Vamos a hablar en profundidad del tema, pero me gustaría que nos introdujeras a qué es 77 cadenas. Bueno, tú sabes que nosotros cuando vamos a las empresas damos muchísima formación de liderazgo y trabajo en equipo y nos encontramos con situaciones que se repiten, porque para bien o para mal, las empresas se están actualizando y tienen que actualizarse precisamente, sobre todo con los mandos intermedios, que saben la parte técnica, vamos a llamarla así, pero la parte ya más transversal, la parte de gestión de personas, ahí es donde tienen muchísimas dificultades porque no han recibido la formación ni el acompañamiento adecuado, que es donde entramos nosotros. Entonces, al final, y tú también has vivido experiencias de este tipo, pues nos vamos dando cuenta de que con todas, muchas de las conversaciones que tenemos, muchos de los planteamientos que nos hacen esos mandos, pues giran siempre en torno a situaciones, o pensamientos o sesgos que tienen en su forma de hacer las cosas. Como esto se repite de forma habitual y nosotros lo utilizamos mucho en los cursos, pues el planteamiento fue, oye, ¿por qué no hacemos un libro donde haya un resumen de 77 cadenas, de 77 comportamientos, actitudes, pensamientos, planteamientos que tenemos las personas cuando estamos trabajando en equipo? Y si lo hacemos un compendio, lo hacemos sencillo, de fácil lectura, de forma que lo podamos utilizar tanto en nuestros cursos, evidentemente, como por si alguien además quiere adquirir el libro, bueno, pues tiene un manual de autoevaluación y aprendizaje para seguir mejorando en su crecimiento como líder de equipo o miembro de un equipo, ¿no? Esto es básicamente el tema. Nos encontramos con situaciones repetitivas que se dan con mucha frecuencia y bueno, vamos a hacer algo, siempre desde la proactividad, vamos a hacer algo para que esta información que vamos a hacer, porque la necesitamos para nuestros cursos, pues hacerlas un poco estructurada para que la pueda ayudar a otras personas. Y ese es básicamente el objetivo. Claro, porque al final se habla mucho siempre de liderazgo, se habla mucho bueno, pues de la necesidad de poder saber dirigir a un equipo, de dar ejemplo y demás. Y claro, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Porque en el día a día, y como bien has dicho tú, bueno, pues en muchas ocasiones llegamos a esos puestos porque tenemos una capacidad técnica, ¿no? Unas habilidades técnicas en las que somos, probablemente seremos espectaculares, pero luego viene la parte que es más complicada, es la parte humana. Es la parte más bonita si quieres, Mm. pero al final es la parte que un poco complica la película. Me gusta mucho esa parte que dices que nadie nos prepara del todo para liderar, que aprendemos sobre la marcha, ciertamente es así, y que muchas veces ese aprendizaje lo que nos hace mejores es el equívoco, ¿no? Equivocarnos, desacertar, acertar y, bueno, esa experiencia de vida. Eh,
Es verdad que, y lo acabas de decir ahora, que el libro parte no solo de la, o sea, no parte de la perfección, sino que parte de la experiencia. Si te parece, vamos a hacer antes de entrar en el libro, vamos a hacer esa aproximación a un poco qué es lo que ves tú, ¿vale? Estamos comentando de que vemos, no muchas cosas, pero eh, ¿qué comportamientos son los más habituales que suponen, pues, para esas las personas que tienen que estar liderando equipos, que al final suponen, pues, obstáculos, ¿no? En su camino, en el día a Ujú. día. ¿Cuáles son, si tuvieras que elegir tres, eh, tres cuestiones que dijeras tú, estas son perentorias, hay que atenderlas, son críticas, son factores críticos, ¿cuáles dirías? Creo que el punto más importante y el punto de partida es la falta de autoconocimiento que tenemos las personas, ¿no? A nivel personal, a nivel de nuestras competencias, nuestras habilidades, ¿no? Creo que eso es el punto de partida y lo más importante es como los cimientos de una casa. Entonces, en el mundo del liderazgo, como comentamos, en muchísimas ocasiones se produce un ascenso porque hay una buena competencia técnica. Una persona hace muy bien un trabajo técnico y dice, bueno, pues a partir de mañana tú eres el jefe de laboratorio, porque eres un buen técnico de laboratorio, pero la parte transversal que decíamos, eso no se trabaja, se da por hecho que las personas lo tienen, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, que es el autoconocimiento, el desconocimiento de cada uno de nosotros, yo creo que todo está basado en la comunicación. Yo creo que cuando una persona comunica bien, escucha bien, los buenos comunicadores tienen que ser buenos escuchadores también. Cuando una persona comunica bien, escucha bien, a partir de ahí todo fluye y todo encaja. El problema es que no se escucha, no se hace esa escucha activa. En muchísimas ocasiones, que es otro de los temas que hay que trabajar en muchísimas ocasiones, porque hay personas que consideran que ya sobre ese tema se lo saben todo y entonces pues si ya me lo sé todo, pues ya no tengo que escuchar a nadie, ya no tengo que explicar a nadie, esto se hace así porque yo tengo la experiencia y lo sé, ¿no? Entonces básicamente ya te digo, lo importante es o el punto de partida tiene que ser avanzar en nuestro autoconocimiento, saber exactamente cuáles son nuestras competencias y habilidades, nuestros puntos fuertes, por así decirlo, y detectar aquellos puntos de mejora donde entendamos que nuestro trabajo como líder va a hacer que el equipo crezca y avance, que es al final el objetivo de cualquier líder, ¿no? Entonces, y todo eso, pienso que la base es la comunicación. Todo está basado en la comunicación, en cómo hablamos y nos comunicamos con nuestros equipos y cómo escuchamos a nuestros equipos, cómo formamos a nuestros equipos, cómo acompañamos a nuestros equipos y cómo ayudamos a que cada miembro del equipo crezca, que es lo que hará que al final el equipo crezca, ¿no? O sea, que yo creo que todo es el autoconocimiento y la comunicación y luego las distintas acciones o situaciones que se producen donde la comunicación es parte fundamental. Te estaba escuchando y esta parte del autoconocimiento, que estoy de acuerdo contigo en que es tan importante, ¿crees que a la gente nos da miedo, y me incluyo, el autoconocernos porque igual nos da miedo darnos cuenta de que puede haber aspectos que no nos gusten, aspectos que creemos que tenemos superados y sin embargo, pues son retos que tenemos que abordar o porque en definitiva, pues hay veces que tenemos ese síndrome también del impostor, ¿no? Que de alguna manera damos una imagen de cara a la galería, pero si miramos dentro nos damos cuenta que tenemos un montón de miedos, tenemos un montón de inseguridades, ¿no? Y luego está el esfuerzo que tenemos que hacer para mostrar que somos así, ¿no? Y ha introducido en una de las cadenas, ¿verdad? Porque al final, 77 cadenas, y el planteamiento está genial, son 77 síndromes, ¿no? Que algunos de ellos son conocidos y otros, pues, realmente nos puede sorprender. Son 77 síndromes que pueden aquejar a las personas que están en esas funciones de liderazgo, liderar un equipo, ¿no? Porque también hablamos de autoliderazgo, ¿no? Y estos síndromes te pueden afectar. Pero volviendo a la pregunta, ¿crees que el autoconocernos y hacer un trabajo profundo de autoconocimiento nos da miedo? Sí, porque no, aquí, sobre todo la cultura hispana, ¿no? Latina,
el miedo al error y el miedo al ridículo no, nos pesa demasiado. Entonces, cuando hablamos con alguien que nos va a ayudar a mejorar, pues siempre surge el tema de que lo hago mal, no sirvo para esto, soy tonto, o voy a quedar como tonto si no entiendo estas cosas, ¿no? Entonces, claro, el empezar a reconocer que tenemos puntos de mejora, que no errores, que es como nosotros intentamos siempre que las personas cambien su forma de hablarse a sí mismos, ¿no? Porque es fundamental, ¿no? Si yo digo lo hago mal, es una forma de hablarme mal, y valga la redundancia, pero si digo tengo este punto de mejora, puedo mejorar en esto, estoy asumiendo que tengo ese punto de mejora, es algo que no estoy haciendo del todo correcto, pero lo estoy enfocando desde el punto de vista positivo, ¿no? Entonces, claro, cada vez que hacemos esa introspección y analizamos nuestros puntos fuertes y nuestros errores, mejor, nuestros puntos de mejora, ahí es donde empezamos a reconocer, pues eso, que igual no somos tan buenos, que igual no hacemos las cosas tan bien como pensábamos, igual la imagen que teníamos de nosotros mismos resulta que se resiente, y claro, todo eso duele, molesta, porque en definitiva provoca cambios. Y ya sabemos que los cambios por sistema, la persona, los humanos, pues rechazamos los cambios por sistema, ¿no? Luego todo tiene sus matizaciones, ¿no? Pero al final, pues, ¿para qué cambiar, no? Si yo nada más creo que me lo sé todo, no necesito cambiar. Pero claro, si alguien me hace ver que sí, que hay un punto de mejora y se pueden hacer las cosas distintas o con otro enfoque, pues claro, ahí ya no me gusta, ¿no? Porque además estoy perdiendo como mi prestigio, supuestamente mi prestigio y mi autoridad frente al equipo, ¿no? Que no tiene nada que ver una cosa con otra. Porque No, el ser flexible y el ser transparente y al asumir que no sabemos de todo, porque es imposible, pues eso también refuerza nuestro liderazgo, ¿no? De ver que el resto del equipo, oye, que nosotros también tenemos que aprender y nosotros también estamos sensibles y somos vulnerables, ¿no? Y eso también genera confianza, ¿no? Entonces creo que todo el punto de partida es como asumir que tenemos cosas que mejorar significan cambios y a las personas no nos gustan los cambios, nos incomoda y eso es energía, tiempo, esfuerzo y no nos preferimos quedarnos haciéndolo aunque pensemos que está bien o aunque sepamos que está mal. Bueno, pues ¿para qué cambiar, no? Si, en fin, si yo llego hasta aquí y hasta aquí he llegado de esta forma, pues ¿para qué cambiar, no? Y yo creo que esa es la mayor reticencia, ¿no? El que las personas entiendan que en estos tiempos de cambio, que tú sabes que cómo evoluciona el mercado, cómo evolucionan las relaciones interpersonales, cómo evoluciona el consumo, los consumidores, los hábitos de compra, si las personas que trabajamos en las empresas no somos capaces de estar también alineados con esos cambios, pues al final la empresa, o nosotros o la empresa, pues salen centrifugadas del mercado, que decimos siempre, ¿no? Entonces pienso que el punto de partida es, hay que cambiar y todos tenemos que ser conscientes de que siempre tenemos puntos de mejora, aunque no nos guste reconocerlo. Me gusta mucho lo del tema del, bueno, lo del cambio obviamente, porque sabemos que es así, lo del, pero que lo saques a colación. Y luego lo del tema de que también es una capacidad, ¿no? Y yo lo veo como una fortaleza el que un líder, una líder, sea capaz de mostrarse vulnerable con sus equipos, porque al final eso te acerca al equipo, el equipo al final va a ganar seguridad psicológica porque no va a tener miedo a ver, no vamos a equivocarnos a propósito, ¿no? Pero va a entender que si comete un error, pues existe esa cultura del aprendizaje sobre el error, ¿no? Y luego ese no lo sé todo. Vamos a descubrirlo juntos en un tiempo en los que cada día descubrimos cosas nuevas Ujú. y estamos viviendo cosas que nunca antes se habían vivido, ¿no? Acontecimientos que la verdad es que estamos viviendo una época que es realmente curiosa, ¿no? Se empieza a Muy mirar para atrás. interesante, para las personas curiosas, por lo menos como yo, muy interesante porque se aprende un montón de cosas todos los días, lo cual hace que la vida sea entretenida, ¿no? Pues si no sé, para mí por lo menos sería muy aburrida, ¿no? Es súper curioso. Y luego me ha gustado también el tema de, cuando decías lo del tema del autoconocerse, ¿no? El darse cuenta que tenemos los puntos de mejora y demás. Y me ha hecho gracia porque hoy, por ejemplo, yo tenía una formación y entonces pasé hice un cuestionario, ¿no? En un cuestionario en el que la gente tenía que evaluarse de 1 a 10 en, pues no recuerdo ahora,
pues era, no sé si tenían que ver como con los creadores de energía, ¿no? Para tu poder hacer frente a los retos. Y yo escuchaba a algunos que decían, soy un crack, tengo todo 10. Y entonces yo les decía, yo les decía, ustedes saben que cuando ya se supone que somos cracks y que ya no tenemos capacidad o posibilidad de mejorar, nunca vamos a mejorar. ¿Ustedes se han planteado en algún momento que igual no se trata de cara a la galería decir soy un crack, sino hacer un trabajo interno, ¿verdad? De Ujú. autoevaluarse de manera sincera A eso y se le llama enfrentarse. el efecto Dunning-Kruger. Fíjate tú, Sí, qué casualidad, ¿no? pues mira, vamos Una a de las hablar sobre él. 77 cadenas, una de las 77 cadenas, ¿no? O Pues sea, vamos a fíjate, hablar sobre él. claro, Dime, cuéntanos. fíjate, claro, el tema es que hay una curva, ¿no? Cuando consideramos nuestra experiencia y nuestra seguridad, ¿no? Entonces hay personas que están muy seguras de lo que saben, porque saben lo que saben, pero no saben lo que no saben. Entonces, claro, esto parece un trabalengua, pero no lo es. La realidad es que cuando tú imagínate que estás jugando al ajedrez, eres una ficha del ajedrez, el caballo, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, en tu mundo, al ajedrez se mueve, se juega como juega el caballo, porque tú eres un caballo. Entonces, dentro de tu mundo, tú tienes la certeza absoluta de que al ajedrez, todo el que juega ajedrez, tiene que mover las fichas como si fuera un caballo. ¿Por qué? Porque no sabes que existen las otras fichas que se mueven distinto. Entonces, claro, tú vas a pelear y vas a defender que el ajedrez se mueve, todas las fichas del ajedrez se mueven como un caballo, porque eso es lo que tú sabes. Entonces, desde ese punto de vista, que se llama pico de la ignorancia, pues el planteamiento es, yo sé jugar al ajedrez, todas las fichas del ajedrez se mueven como si fuera el movimiento de un caballo, porque yo soy un caballo. Entonces, claro, como tú decías antes, cuando dice lo hago perfecto, el movimiento de los caballos, no te estás dando cuenta de que te está cerrando las posibilidades de entender y aprender que hay otras fichas que se mueven de otra forma y que gracias al movimiento conjunto de todas las fichas es como la persona que juega al ajedrez puede ganar o no la partida, ¿no? Entonces esto es un poco el resumen del efecto este, ¿no? Te encuentras en una posición de que entiendes que ya te lo sabes todo, no escuchas, porque es importante escuchar, y luego con los criterios de cada uno ya evalúa la información que recibe, ¿no? Pero es importante escuchar, a partir de ahí probablemente busques otro punto de vista, aprendas cosas nuevas y por ahí puedes seguir avanzando, ¿no? Mientras estés en el pico de la ignorancia, hay una meseta ahí más que un pico, pues claro, todo ese tiempo que estás rechazando sistemáticamente el escuchar lo que te puedan decir los demás, pues ahí está completamente estancado y paralizado, ¿no? Llega un punto en el que, ops, oye, pues que los peones existen también, ¿no? Dice, ah, pues mira, voy a enterarme de los peones. Y mientras estás enterando de los peones, dice, oye, pues la torre también existe y funciona de otra forma. Y ahí te empiezas a dar cuenta que tu conocimiento no es tanto y por lo tanto se resiente tu seguridad. Y ahí se produce una bajada importante, ¿no? Luego, a medida que vas aprendiendo esas nuevas movimientos de la ficha, pues vas aprendiendo, vas adquiriendo nuevos conocimientos y eso te vuelve a dar seguridad. Pero esta vez ya seguridad con la experiencia y el conocimiento, no la seguridad de la ignorancia porque no sabes lo que no sabes, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros en el esquema de la ficha, nosotros siempre hemos dividido la fichita en un poquito la historia, por qué surge esto, un poco en qué consiste, ejemplo, 5 preguntas de reflexión personal, 5 acciones que se pueden llevar a cabo y un poco en qué consiste, qué impacto puede tener este comportamiento, este sesgo, esta ley en el equipo, ¿no? Entonces, bueno, cada cadena de esta que hemos identificado está con esta ficha. Porque el planteamiento de nosotros, de los libros, es siempre que sea una lectura activa. O sea, se trata de leer, pero luego te invitamos siempre pues, a reflexionar, a pensar y sobre todo, con lo que acabas de leer, ¿qué aplicación podrías tener en tu vida, en tu día a día, ¿no? Dice, oye, pues me di cuenta de este sesgo y entonces me pregunto yo, oye, ¿estoy escuchando a los demás? ¿Realmente sé todo de este tema? ¿Podría haber algo más que complemente esta información? ¿Dónde podría buscar más información para entender más este concepto del ajedrez, ¿no? Por seguir con el mismo ejemplo, ¿no? Entonces,
Cada fichita está con ese planteamiento de lectura activa para que una vez que conozcas el tema de la ficha en cuestión, pues también te hagas tus preguntas, tus reflexiones y también te plantees qué acciones debes tomar, porque en definitiva estamos hablando de liderazgo y el líder tiene que estar formado siempre con formación continua, porque eso ayudará a que su equipo también crezca, que es una de las tareas fundamentales de cualquier persona que lidera un equipo, ¿no? Un entrenador de cualquier deporte, ¿no? Lo que intenta es que las personas, sus jugadoras, pues crezcan a base de entrenamiento y de aprendizaje y que el día del partido pues se pongan en marcha las estrategias que se diseñaron y que se corrijan durante el partido o la semana siguiente en los siguientes entrenamientos, ¿no? Ese es el papel fundamental de un líder, ¿no? De una persona que lidera, si lo hace bien, si quiere hacerlo bien, es ayudar a que su equipo crezca, aprendiendo él y trasladando esa información y esa formación al resto de personas que conforman su equipo. Ujú. Estaba pensando que el efecto este del Dunning-Kruger, se llama Sí, Dunning-Kruger, Dunning-Kruger, Dunning-Kruger. Kruger. ¿Sabes de dónde viene el nombre o no? Porque Sí, es una es súper curioso. investigación, pero ahora mismo no te lo sé decir, pues son 77 fichas, no me Ah, las... vale, 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 vale. Pero No, no, fueron era por dos curiosidad. investigadores que hicieron Ah, que se este llaman así estudio. ellos, ¿no? Claro, Igual claro, sus son los apellidos. apellidos de estos Vale. investigadores que llegaron, perdón, que llegaron a esa conclusión de que cuanto menos sabe una persona sobre un tema concreto, más seguridad transmite en muchísimas ocasiones porque desconoce lo que no sabe. Entonces lo que decíamos, si yo soy el caballo del ajedrez y es lo único que sé, todas las piezas del ajedrez se tienen que mover como yo, que soy un caballo, pero la realidad es otra, el tablero es mucho más amplio, las fichas son muchas más y no todas se mueven con la misma forma. Entonces, o sales de ese bucle, de ese pico, de esa meseta de la ignorancia, o permanecerás estático e inalterable, con lo cual, lo que decíamos antes, el mercado te va a centrifugar directamente, ¿no? Al cabo de un tiempo saldrás centrifugado porque no te has adaptado y no tienes la flexibilidad necesaria para seguir creciendo. desde luego, en este mundo de hoy no tiene cabida una persona que, bueno, no es que no tenga cabida, pero que, que Laboralmente es sería. muy complicado. Desde el punto de vista laboral es muy complicado que estos perfiles pues avancen y crezcan porque la realidad es que, bueno, en cualquier empresa, ya lo sabes, vas a cualquier empresa, hablas un poquito con las personas y con la dirección de la empresa y al final, oye, no, que estamos implantando un nuevo sistema, estamos mirando no sé qué tal. Claro, cuando alguien te sale diciendo, oye, llevo 30 años haciendo esto así y esto ya yo me lo sé todo y tal, pues esa persona es difícil que permanezca en la empresa porque al final las cosas cambian, las técnicas cambian, las herramientas cambian, las máquinas cambian, y si no nos adaptamos, pues ahí la cosa se complica, ¿no? Hay otro tema que me viene a la cabeza también, otro como ejemplo, ¿no? Es el efecto IKEA, ¿no? Es un poquito Te aquello iba a de... preguntar por él ahora, te iba a preguntar de- porque me parece curioso. Cuéntame. Sí. A mí también, cuando estuve haciendo la investigación para hacer el libro. Y bueno, aquí de lo que se trata es cuando alguien participa en el diseño y en la ejecución de cualquier proyecto, se siente parte del proyecto, se siente que la involucración es muchísimo mayor. Esto se traduce cuando alguien monta un mueble de IKEA y no le sobra ningún tornillo y además queda recto, ¿no? Y además queda bonito, dice, oye, esto mola, ¿no? Y lo exhibes con orgullo y lo defiendes y lo cuidarás probablemente más que si lo compras hecho, que bueno, que con el uso ya termina, ¿no? U otro ejemplo a lo mejor más práctico, ¿no? Cuando en algún barrio, todos los vecinos y vecinas de ese barrio pintan la plaza, el mantenimiento de la plaza el lustre de la plaza durará muchísimo más que si viene alguien de fuera y le pinta la plaza, ¿no? ¿Por qué? Porque son los propios vecinos los que han trabajado en esa limpieza, en esa pintura, en ese adesentamiento y lo van a cuidar como un niño pequeño porque es su hijo, ¿no? Es su trabajo, su esfuerzo, lo ven todos los días, disfrutan, están orgullosos de todo lo que han hecho, ¿no? Entonces, claro, si nosotros somos capaces de generar esa sensación en las personas que conforman nuestro equipo, evidentemente el resultado y la productividad de ese equipo se dispara completamente, ¿no? Porque las personas se sienten parte del equipo, se sienten que han participado en la ideación, en el diseño del proyecto y en la ejecución, con lo cual lo van a defender ante terceros
como eso, como mi mueble de IKEA o la plaza de mi barrio, porque, oye, nos hemos pegado aquí 4 fines de semana a la solajera, pintando aquí, sudando y además hablando con el resto de vecinos del barrio y nos tomamos ahí un refresquito, una cervecita y claro, oye, ese recuerdo se mantiene en el tiempo, ¿no? Porque un recuerdo agradable que tuvo un efecto inmediato sobre el aspecto del barrio, ¿no? Entonces, pues si Mm. nosotros conseguimos que nuestros equipos participen, cada uno dentro de su rol, evidentemente, en el diseño de los proyectos, en el diseño de esas propuestas, evidentemente la involucración va a ser mucho mayor y la defensa del resultado también va a ser mucho más fuerte, ¿no? Porque han participado desde el principio, ¿no? Entonces, el efecto de IKEA es algo que es bueno. No solo no hay que corregir, sino hay que, hay que fomentar. Estaba pensando que en realidad, y un poco por la experiencia que estamos teniendo, ¿no? O que llevamos tanto tiempo ya abordando, ¿no? También nosotros creciendo y aprendiendo, ¿no? Con diferentes casuísticas que se dan. Yo estaba pensando que en realidad no es, o sea, liderar no es fácil, pero yo creo que hacer que la gente quiera estar contigo, eh, no digo sea fácil, pero tampoco tiene mucho secreto. Quiero decir, tiene el secreto de hacerles partícipes, ¿no? De eso que se está construyendo. Tiene el secreto, tiene el arte de escuchar a tu gente, qué piensan, qué les parece, cómo valoran. Tiene el secreto también de exponerte y preguntarles, oye, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué podría mejorar de mí? ¿No? Exacto. Y yo creo Ujú. que con todo esto, al final podemos tener a personas que más allá de, porque claro, tenemos muchos factores, ¿no? Que influyen en la motivación, pero más allá de factores extrínsecos, ya sea el sueldo, ya sea la conciliación, o ya sea sueldo o salario, ¿no? Pues existe esa motivación intrínseca que estás potenciando y que estás de alguna manera echándole leña, ¿no? A ese fuego, pues haciendo este tipo de cosas. Y en relación a esto te quería preguntar, porque yo creo que en el lado opuesto de lo que estamos hablando estaría ese sesgo del falso consenso, ¿no? Del falso consenso y del autoritarismo ilustrado, ¿no? Aquello que decía el rey de Francia, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Aquí lo traducimos, es todos para el equipo, pero sin el equipo, ¿no? O sea, yo en ese planteamiento, en ese efecto de Dunning Kruger, ya yo me lo sé todo, ya yo esta idea que se me ha ocurrido es fantástica y espectacular, como es, yo me lo sé todo, lo hago todo perfecto y tal, no tengo que contar para nada con el equipo, ¿no? Entonces llega un día y digo, a partir de mañana esto se hace de esta forma y no quiero que nadie da porque yo lo sé, yo lo he estudiado, yo lo manejo, yo lo controlo y entonces tomamos ese tipo de decisiones sin contar para nada con el equipo, lo cual se traduce en una imposición que va a costar muchísimo más hacer ese cambio, ¿no? Esa imposición hacia lo nuevo que hay que hacer. Y el equipo, desde ese rechazo multiplicado porque ha venido con orden y mando, pues al final, pues claro, pues eso se traduce en todo lo contrario que el efecto IKEA, ¿no? Donde las personas han participado, han desarrollado, han dado su opinión, se les ha escuchado, se ha podido poner en práctica, ¿no? La opinión de cada persona, la idea de cada persona, pero por lo menos se sienten escuchados, que es importante, ¿no? Se sienten parte del equipo, se sienten que cuando hablan nadie se ríe, nadie les corta, sencillamente se motivan, ¿no? O sea, lo que tú estabas comentando antes, ¿no? Una de las tareas fundamentales de cualquier persona que lidera un equipo es crear espacios motivantes y seguros donde las personas se puedan recargar de energía con el resto de personas del equipo y a su vez también darle energía cuando alguna persona venga un poquito, pues embajonadita, ¿no? Pues al final en el resto del equipo nos arropamos, nos ayudamos, nos convertimos en personas extraordinarias, ¿no? Que comentabas tú el otro día, me comentabas el otro día ese cambio, ¿no? De ser una persona ordinaria, normal, por así decirlo, una persona extraordinaria, ¿no? Una persona que se preocupa por los demás, se preocupa porque cada uno haga lo que tiene que hacer, pero además, oye, si con mirando un poquito de reojo veo que un compañero o una compañera le puede ayudar en algo, pues ¿por qué no, no? Entonces, esa es una de las tareas principales que tiene que conseguir una persona que lidera un equipo, ¿no? Ese espacio motivante y seguro para que las personas se puedan expresar y puedan aportar. Cuando nosotros estamos con ese planteamiento de yo me lo sé todo y ustedes están aquí para hacer lo que yo diga y ustedes no están aquí para pensar, que es una frase que la verdad es que hace mucho tiempo que no escucho, pero
Cuando era más joven sí que escuchaba con mucha frecuencia, ¿no? En las empresas, usted no está aquí para pensar estoy yo, ¿no? Con lo cual, imagínate cómo se siente esa persona y qué grado de implicación y involucración va a tener en ese proyecto cuando le dicen que es prácticamente una máquina que no tiene que pensar, sino hacer, hacer, hacer y producir lo máximo posible, ¿no? Entonces, bueno, estas cositas, así como el efecto IKEA, hay que potenciarlos para que la gente vea que son parte del cómo se hizo el mueble. Pues aquí esto del autoritarismo ilustrado, tenemos que plantearnos si realmente estamos escuchando al equipo, si hacemos, si explicamos la propuesta, esa idea que tenemos, la explicamos al equipo y esperamos su feedback, que como está en un ambiente motivante y seguro, las personas van a participar sin miedo a dar su idea, aunque repito, aunque luego no se tenga en cuenta porque por estrategia o por economía o por lo que sea no se puede implementar esa propuesta que se ha hecho, pero saben que todo el mundo puede hablar, se le va a escuchar y se le va a agradecer esas aportaciones, ¿no? Entonces creo que aquí un poco la diferencia, ¿no? Entre ser un líder que potencia el equipo y la integración o ser una persona, porque eso no es un líder, es una persona, un jefe de los antiguos, ¿no? Donde el ordeno y mando y haces lo que yo digo y punto, ¿no? Entonces, claro. Ese caso concreto del autoritarismo ilustrado hay que trabajarlo. Hay que Mm. trabajarlo y pensar a ver, así el equipo no va a crecer, así las personas, las cosas se van a hacer porque lo dices tú, pero a lo mejor cuando tú no estás, a lo mejor no se hacen. O a lo mejor cuando pasan unos días, pues ya las cosas no se hacen como se estaba previsto, porque claro, la gente, como no lo tiene tan interiorizado por la forma en la que se ha implementado ese cambio, pues claro, empiezan a relajarse y tal, y al final en el medio y largo plazo, el resultado de este tipo de actuación como líder no funciona, no da resultados e impiden que la empresa se mantenga y avance y crezca. ¿Hay algún otro, alguna otra cadena que te haya llamado la atención por un poco, porque no, o sea, sí que conocías el comportamiento, pero no supieras que eso tenía un nombre? ¿Hay algo Ujú. que te haya llamado la atención? Hombre, está el síndrome del impostor que se da con muchísima frecuencia, que tú comentabas antes, ¿no? Que se da en aquellas personas que por provocar ese ascenso del punto de vista técnico se encuentran con el día a día luego, que el día siguiente ya no solo hacer su trabajo, sino coordinar y supervisar y apoyar el trabajo de los demás, que se considera en muchísimas ocasiones, en muchas ocasiones también con razón porque no han recibido esa formación y ese acompañamiento necesario, que no es la persona adecuada para dirigir y liderar ese equipo, ¿no? No porque no sea capaz en este momento, sino porque ve que ni siquiera en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, esto es un trabajo que hay que hacer también, cuando, sobre todo en las direcciones de las empresas. Oye, que si asciendes a alguien, no le des la llave del coche y ahora conduce y búscate la vida, ¿no? Esto no funciona así, ¿no? Te enseño a conducir, me monto en el coche contigo, yo conduzco, luego conduces tú y yo te veo, y luego tú te pones a dar la vuelta y te pones a dar la vuelta y, y yo estoy fuera en la calle, en la rotonda, viendo cómo manejan, ¿no? Entonces, bueno, al final se trata de eh, ser consciente de que todos tenemos puntos de mejora, que los cambios no se producen de hoy para mañana y lo que tenemos que tener claro es que frente a cualquier cambio que se produzca, tendremos que adquirir nuevas habilidades y competencias para poder hacer frente a esos cambios. Y te iba a comentar otro también, el del héroe, ¿no? En muchísimas ocasiones la persona que lidera tiene un planteamiento de que lo va a resolver todo, ¿no? Y siempre. Claro, eso genera una presión sobre esa persona brutal, ¿no? Porque claro, no todos los días venimos igual, no nos lo sabemos todo, no estamos en una situación de que tenemos que seguir aprendiendo con los cambios. Y claro, si yo frente al equipo me postulo como que soy el salvador, el héroe, el que no se preocupen, que yo todo lo voy a arreglar, primero, probablemente estamos limitando el crecimiento de nuestros colaboradores. Porque claro, si cualquiera sabe que cualquier problema, el teléfono rojo que decimos nosotros en las formaciones, ¿no? Si tenemos un teléfono en nuestra mesa, que cuando lo levantamos y tenemos un problema, en el otro lado de la línea nos resuelven el problema, la gente cada vez utilizará más ese teléfono, con lo cual cada vez tomará menos decisiones, cada vez hará menos reflexiones y se limitará cuando tenga alguna duda, levanto el teléfono, me lo resuelve y ejecuto, ¿no? Con lo cual eso
impide que las personas crezcan, ¿no? Entonces, tampoco podemos ser el héroe de nuestro equipo, ¿no? Tenemos que liderarlo, pero tampoco con ese sacrificio de morir en el intento, ¿no? No se trata de eso. Se trata de apoyar, se trata de ayudar a crecer, se trata de escuchar, que es lo que decimos siempre, una tarea importante, escuchar y saber comunicarnos, detectar cuáles son los puntos de mejora, tanto de cada persona como del equipo en sí mismo o de los procedimientos, y abordar las acciones necesarias, las tareas necesarias para que todo funcione mejor de cómo funciona ahora en cualquier aspecto, ¿no? Eso es un poquito lo importante, ¿no? Que no podemos ser héroes y no podemos con ese planteamiento, ¿no? De sobreprotección o el micromanagement, ¿no? Que eso seguro que lo puedes contar tú mejor que yo. ¿Qué es el micromanagement? Pressing. Bueno, pues esto es cuando haces, bueno, sobre todo yo en mi experiencia lo he visto mucho cuando cuando delegas, ¿no? Cuando delegas o, a ver, yo Cuando creo que delegas mal. delegar, no, a ver, yo creo que hay una diferencia entre delegar ciertas tareas, ahora hablamos, ¿no? De cómo hacerlo y soltar marrones. Creo que hay una diferencia grandísima, es Claro, decir, claro. entre te doy lo que no me gusta, te doy lo que es complicado, te doy lo que no, te lo suelto, pero no te hago un acompañamiento, no te explico cómo se tiene que hacer, no te explico cuál es el resultado final, no te hago un seguimiento, no te hago que eso sería pues hacer como un coaching, ¿no? Si quieres, o una especie de seguimiento, ¿no? Sobre Mentoría, esas tareas, o mentoría. una mentoría, mejor dicho, sí, una mentoría sobre cómo esa tarea nueva está siendo asumida. Pero claro, una diferencia con el micromanagement es que tú estás encima continuamente, es decir, le das una tarea a la persona, pero continuamente estar encima de la persona para ver si lo está haciendo, para ver si no lo está haciendo, le estás preguntando, estás como, como con un seguimiento que en realidad no está demostrando que tengas confianza en esa persona, ¿no? Sino, tampoco estás delegando, sino que estás haciendo tu trabajo y encima estás fiscalizando de manera continua lo que hace la otra persona, ¿no? Que eso al final es lo que mucha gente hace en lugar que creen que es delegar, pero en realidad lo que están haciendo es pues si quieres, un placaje continuo sobre la persona cuando le estás cediendo que haga una tarea, ¿no? Entonces, yo creo que eso es complicado, pero fíjate que creo que al final en el tema del liderar, el arte de delegar para poder tener más tiempo de calidad para hacer lo que realmente son tus competencias, son tus tareas, es algo que todavía yo creo que muchísima gente que está en puestos de liderazgo no tiene muy asumido, ¿no? Porque por esa falsa creencia de que cuando cedo algo de mi atribución, ¿no? Como líder, estoy perdiendo poder o me pueden minar en mi papel o el miedo que tengo también ligado al síndrome del impostor, ¿no? Y a otras cuestiones, pues el miedo que tengo a ser sustituido o sustituida o que no se vea, ¿no? Que se ponga en duda mi valía, ¿no? Entonces, yo creo que esto de delegar o no delegar está mal entendido, ¿no? En la forma de Es otra cadena, ejecutarse. realmente es otra ¿Y cadena cuál es? de este ¿Cuál es? libro, el miedo a delegar. El miedo a delegar, ¿verdad? Claro, tenemos miedo a delegar por desconocimiento o por todos los temas que tú has dicho, ¿no? Porque se entiende que ya no soy tan importante. Si hay alguien que hace algo que yo sé hacer, pues resulta que ya no soy imprescindible, por así decirlo, en una empresa. Nadie es imprescindible en una Mm, empresa. Será más o menos fácil de sustituir, pero imprescindible no hay nadie, ¿no? Entonces, mm, claro, si yo explico a la persona que tengo al lado la tarea que yo hago, cómo funciona esa máquina, oye, pues a lo mejor pues ya la empresa ya no me ve de la misma forma, ¿no? Entonces, bueno, son esos miedos, esas inseguridades de probablemente por el síndrome del impostor o porque tampoco te quieres rodear de personas que sepan tanto más que tú, que es lo ideal, rodearse de esa persona, porque así es como realmente se aprende, claro, porque no claro que quieres sí. perder como ese papel de héroe, ¿no? Oye, cuando hay un problema con la máquina, llama a Carlos, ¿no? Y si no está Carlos, pues la máquina se para, ¿no? Entonces, claro, eso, mucha gente dice, oye, pues aquí eso es importante, ¿no? Si yo no estoy aquí, el día que yo falte, esto se hunde, ¿no? Que es lo que te digo yo a ti muchas veces de broma, ¿no? El día que no, el día que yo no esté, esto se hunde, ¿no? Bueno, pues son creencias limitantes, completamente limitantes. Pero digo, ni nadie es imprescindible en ninguna empresa, será, repito,
más o menos complicado, difícil o costoso sustituir a cualquier persona, pero nadie es imprescindible, ¿no? Entonces, claro, el delegar significa que la persona tiene la percepción de que deja de tener ese poder en la empresa, de que deja de tener esa un poco ascendente sobre los demás, de que deja de ser tan importante, dice, oye, pues no delego. Y luego esa creencia de que como yo, no lo hace nadie, ¿no? Entonces, sí, claro, si yo te lo digo para que lo hagas tú, pero yo sé que como yo no lo hace nadie, pues entonces cuando veas que estás haciendo algo mínimamente distinto, ya no digo peor, sino distinto, ahí voy yo, digo, no, no, no se hace así, que es el micromanagement, ¿no? Ese hipercontrol. Me acerco, no, no, así no, y te quito el papel o te quito el bolígrafo, te quito el material que tiene y lo hago. Entonces al final es esa forma de trabajar y de liderar, lo que consigue al final es que la misma tarea la estén haciendo dos personas en vez de una, ¿no? O sea, es peor el remedio que la enfermedad. Mm. Porque cuando tú estás en una tarea y la delegas, bueno, hay otra persona que la hace y tú empleas ese tiempo en hacer otras cosas. Cuando estás gestionando de esta forma, hipercontrolando, al final esa misma tarea la están haciendo dos personas cuando la podría hacer una sola persona, ¿no? O sea, imagínate lo que conlleva esto, ¿no? De gasto, de coste de oportunidad. Mientras están Mm. haciendo dos personas algo, hay algo que no se está haciendo. Oye, pues imagínate lo que puede ser a nivel de avance y de crecimiento, ¿no? Entonces, ese micromanagement, hay un error que se da con mucha frecuencia, todo relacionado por que las personas que lideran en muchísimas ocasiones no han tenido la suerte y la oportunidad de formarse en dirección de personas y claro, en su intención, quiero decir, bien intencionada, de eh, de que las cosas él las está haciendo, esa persona las está haciendo bien, pues la realidad es que está completamente bloqueando el crecimiento de su equipo, ¿no? Mm. ¿Crees que pues, se me está ocurriendo ahora, claro, estamos hablando en masculino todo el tiempo y yo, pues todavía tenemos ese sesgo, ¿no? De pensar en un liderazgo ejercido mayormente por hombres. ¿Crees que, no sé si has podido averiguar o indagar sobre esto o tienes una propia opinión por tus experiencias con personas que lideran hombres y mujeres, si este tipo de efectos se producen igual en hombres que en mujeres o los has detectado más en un sexo que en el otro? No sé qué, ¿cuál es tu experiencia al respecto? Yo creo que eso va más que con el sexo, va con la experiencia de cada persona, ¿no? O sea, si tú te has encontrado, ya seas hombre o mujer, en un ambiente donde no permiten que crezcas, que no permites que avancen, pues bueno, pues esa es tu sensación y ahí se produce la indefensión aprendida, ¿no? Seas hombre o mujer. Entonces, a lo mejor en un ambiente muy masculinizado, las mujeres pudieran llegar, esto me lo estoy aquí haciendo una lucubración, ¿no? Que no estoy basando una cuestión puramente empírica, ¿no? Igual una mujer en un ambiente muy masculinizado, igual tira la toalla antes que un hombre, porque se da cuenta de que en ese ambiente es mucho más difícil, ¿no? Es lo que se me ocurre, ¿no? Pero vamos, al final es otra de las cadenas, estas de las que hablamos, la indefensión aprendida, ¿no? Cuando nosotros sistemáticamente estamos pidiendo algo y no lo conseguimos, o nos ponemos como objetivo lo que sea y no lo conseguimos, pues al final nosotros mismos desistimos de seguir por ese camino porque nosotros mismos ya descartamos que esto podamos avanzar, ¿no? Ya sea porque pedimos un aumento de sueldo y a la cuarta vez dice, ¿para qué? Si no, tal, un cambio de horario, tal, o aprender inglés, que lo hemos intentado 18 veces y al final llegamos a la conclusión de que mira, en la vida aprenderé yo inglés. Entonces, bueno, por esa indefensión aprendida de las experiencias anteriores que no han sido las correctas, pues tú mismo te vas retrayendo, ¿no? Entonces, pues igual yo pienso que cada persona tiene su mundo, su vida, su experiencia, sus vivencias personales y harán que en algunos momentos, algunos síndromes, algunos sesgos, pues los interiorices de mayor forma o de más profundo que otra persona, ya sea hombre o mujer, por esa propia experiencia, ¿no? Aunque sí que puedo reconocer que igual en determinados ambientes, donde a las mujeres igual no se las considera igual, hay determinados sesgos que igual son más profundos en las mujeres y en los hombres que lideran equipos de mujeres, por ejemplo, los del
lo del el Dunning-Kruger. A lo mejor Mm, yo soy un hombre, las mujeres no saben tanto como yo. Pues chicos, lo que digan las mujeres no me interesa porque tal, ¿no? Bueno, desgraciadamente hay personas así. Y bueno, pues ahí donde tenemos que estar, ¿no? Nosotros con nuestras formaciones ayudando a cambiar esos estereotipos y a cambiar esa forma de pensar, mm, porque repito, cuando una persona quiere liderar un equipo, sea hombre o mujer, el objetivo tiene que ser ayudar a su equipo a crecer. Y si no le das parte de responsabilidad, no le das parte de participación, no le das parte en las aportaciones y en las escuchas, el equipo no crece. Con lo cual tu liderazgo no está siendo eficaz ni está siendo rentable para la empresa. Cuidado, que esto también es importante. Cuando en las empresas tienen malos líderes, las empresas no funcionan bien. Eso sí que lo hemos comprobado nosotros permanentemente, ¿no? Vamos a una empresa donde vemos que las personas que están liderando equipos son personas preparadas, con ganas, con ilusión, que escuchan. Oye, el ambiente de trabajo se nota cuando vas a otro y sitio, tanto, y donde tanto. el líder, que no es líder, es un jefe, una jefa puro y duro, que aquí mando yo y tal, no sé qué, pues eso también se ve en el ambiente, ¿no? Como la participación de las personas, la alegría de las personas cuando van caminando, ¿no? O sea que todo eso se nota, ¿no? Entonces, bueno, oye, si quieres liderar y hacer el trabajo bien, ayudar a tu equipo y ayudar a la empresa en la que estás trabajando y en la que tú tienes que aportar valor, que para eso te contrataron, para aportar valor, pues evidentemente cuando lideras mejor, el valor que aportas a la empresa es mucho mayor que cuando te limitas a mandar y a decir, bueno, a tener todas esas cadenas que te están impidiendo, te están saboteando el crecimiento tuyo y el crecimiento de tu equipo. Mm. Pues tiene muchísimo sentido lo que estás diciendo. Me ha hecho un poco porque como todo lo que estás contando es súper serio, y es que lo es, ¿verdad? Pero esta mañana es que me vino a la cabeza, ¿no? Porque en uno de los hoteles donde estamos había en un departamento una señora, ¿no? Que estaba en la parte de limpieza y había estado en una formación de igualdad conmigo y estaba allí había 6 o 7 hombres a los que ella estaba diciéndoles, ellos eran de mantenimiento y ella estaba diciéndoles, pues A, B, C, no sé qué, ¿no? Estaba diciéndole, y ellos se metían con ella, ¿no? Y ella estaba allí con su escoba y su recogedor. Entonces paso, me saluda, "Ah, tal, ¿cuánto tiempo?" Y entonces le dije, que no te achiquen, que tú tienes el poder, tienes la escoba aquí, me dice ella, y además tengo el recogedor, ¿no? Y entonces era como, aquí mando yo, ¿no? Pero ahí ya Claro. la veía imponiéndose. Entonces me hizo gracia porque bueno, me ha hecho gracia, no, a ver, me recordaba, ¿no? Pero efectivamente eh, todavía hay eh, eh, muchas situaciones que se dan, ¿no? Y muchos contextos en los que todavía queda mucho, ¿no? Para que la mujer esté en igualdad de condiciones con los hombres y efectivamente, pues este tipo de síndrome, ¿no? Como el que estabas comentando, O el del eh, impostor, que también se produce probablemente en muchísimas situaciones con mujeres más que con hombres en determinados ambientes, en por esa determinados ambientes puede sensación. ser, puede ser. Mm. Y fíjate que el síndrome del impostor que podría parecer o podría estar ligado más a personas que tienen poca experiencia o que no tienen éxito. Y está comprobado que personas que tienen muchísimo éxito, además de éxito reconocido, e incluso mundialmente, son personas que tienen el síndrome del impostor. Quiero decir que al final, Porque son esto, conscientes de todo lo que les falta por aprender. Cuando una persona, en el efecto Dunning-Kruger, entiende que su parcela es un especialista mundial en ese tema porque desconoce todo lo que le queda por aprender, pues ahí no hay síndrome del impostor. Y dice, no, yo de esto soy el más que sabe. Cuando se empieza a dar cuenta de que hay un montón de cosas que no sabe, ahí es donde puede entender, dice, ay, mi madre, ¿dónde me he metido? Que igual esto no es tan fácil como yo pensaba, ¿no? Mientras que la persona que sabe mucho y está segura de lo que sabe, pues claro, se da cuenta de ese nuevo reto que le han puesto por delante, ¿no? Dice, oye, que a lo mejor con todo lo que yo sé que tengo que saber, pues igual resulta que yo no, en este momento no estoy preparado, ¿no? Fíjate que todo, cómo está todo relacionado, ¿no? Y al final, bueno, pues son sensaciones, son pensamientos, son actuaciones, ¿no? Que realizamos como personas dentro de un equipo de trabajo que condicionan tanto, tanto nuestro crecimiento y el crecimiento del equipo, ¿no? Son una cadena como las películas antiguas, ¿no? De los presos con una bola, ¿no? Bueno, pues al final hay mucha gente que tiene, hombre, 77 bolas es difícil que tenga nadie, ¿no? Pero bueno, que hay personas con muchas bolas, con muchas cadenas, que deberían
deberían, con ese planteamiento de crecer y avanzar, pues empezar a ver las cosas pues, de otra forma. Por lo menos escuchar, que es el primer paso, ¿no? Escuchar, a ver si lo que me cuenta esta persona, cuando vamos a hacer formación, ¿no? A ver lo que me cuenta, si me, lo que me cuenta esta persona, puedo aplicarlo yo en mi día a día, ¿no? Que es una A situación mí me con la que a veces nos gustaría, me gusta, encontramos cuando vamos a dar formación, ¿sabes? Que las personas, a que decimos aquí, ¿no? Con los brazos cruzados, la cabeza baja, un rictus así como si se acabara a pelear con alguien, ¿no? Y al final, bueno, a los 10 15 minutos ya está dentro, ¿no? Pero mientras va allí con una sensación de que, oye, a ver qué me van a contar otra vez, a ver, esto es un rollo, ya yo sé mucho, tal, esto no sirve para nada. Bueno, pues todas esas cositas que tenemos que ir cambiando, por lo menos escucha. Y luego, una vez que has escuchado, pues con tus criterios y con tu forma de pensar, analiza lo que te han contado y mira a ver si le puedes sacar partido, que seguro que sí. Si lo miras con otra óptica, seguro que de todo se aprende. me venía a la cabeza ahora cuando hablas de todos estos síndromes y sobre todo, especialmente con lo último que decías, que leí una frase de, ¿cómo se llamaba el que fue CEO de Apple, que murió? Steve Steve Jobs. Jobs, que decía que el secreto de su éxito era rodearse de personas que sabían más que él, ¿no? Entonces, ya hay implícito, fíjate, Mm. implícito en esa frase está que, a ver, que este señor tenía su Sus carácter cadenas, especial, ¿no? sus Y cadenas, ese señor tenía sus sus cadenas. cadenas, ¿no? Especiales. Pero a mí me parece que, a ver, luego habría que ver, ¿no? Pero ¿no te parece que los grandes líderes, reconocidos líderes a lo largo de la historia, por algo que sean caracterizados por la humildad, ¿no? Y por esa capacidad de escucha y Mm, por ese dejarse, o sea, por esa intencionalidad en aprender de manera continua, ¿no? De todo y de todos. mm. Y al final, nosotros que somos mucho más pequeños, nosotros más reducidos, ¿no? Más Con menos conocimiento, menos posibilidades, menos contactos, estaba menos, pensando, por ejemplo, en Gandhi, estaba pensando en claro, Steve Jobs, estaba pensando en claro. Churchill, ¿no? Mm, Es decir, gente que realmente era, vamos, grandiosa, ¿no? A nivel mm, de pensamiento. Y somos, nos vemos muy pequeños, ¿no? En relación a esas sí. capacidades y esas habilidades que tenían estas personas, ¿no? Claro. Fíjate que el otro día que fui a una reunión te lo comentaba, ¿no? Que había un gran empresario aquí de Canarias y esa Mm. persona es muy cercana, o sea, así como había otros alrededor vamos, que no estaban a su nivel en cuanto a volumen de empresa, número de trabajadores, etcétera, etcétera, iba un poquito, en fin, empoderado, vamos a llamarlo así. Esta persona muy grande, con muchos trabajadores, unas facturaciones muy importantes. Te hablabas con él muy cercano, te escuchaba, tal, y luego, en fin, te diría lo que tenía que decir, ¿no? Pero no era esa persona como altanera, ¿no? Y distante, que a ver qué me va a decir esta persona, ¿no? Sino sencillamente te escuchaba, te sonreía, si era el caso, y nada, una persona como que dices tú, oye, pues no es un ogro, ¿no? Y es una persona con la que en principio te puedes acercar a contarle algo y luego ya veremos, ¿no? Pero fíjate lo que dicen, ¿no? Los grandes líderes son personas es lo que digo, ¿no? Los grandes oradores y los grandes líderes son grandes escuchadores. Si tú no escuchas a lo que te rodea, ya sea las personas, el entorno, las noticias en el periódico, las buenas noticias, evidentemente, ¿no? Si no eres capaz de abrir un poco la mente y escuchar y ver lo que pasa a tu alrededor, es muy complicado. Es muy complicado porque si no estarás tú en una pirámide, en una burbuja, allá arriba, aislado del mundo, con lo cual, ¿qué decisiones vas a tomar? ¿Qué decisiones vas a tomar? Tú hablas muchas veces, tú en estadística, y dices que el 96% de los problemas no llegan a la alta dirección, se quedan en los estratos inferiores, ¿no? Pues si una persona que está allá arriba ni siquiera tiene la actitud de escuchar y bajar de vez en cuando para ver lo que se cuece en el resto de la organización, al final vives en un mundo de yuppie, un mundo completamente distorsionado y que no es la realidad, ¿no? O sea que nada, que el libro saldrá a mediados de junio. Saldrá en Amazon. Invito a todas las personas que quieran pues seguir creciendo y avanzando. Ya digo, son fichitas de 2 páginas en las que se explica el síndrome, el sesgo, la ley, y se da una explicación, se ponen ejemplos, situaciones reales de las empresas, y nos invita a hacer unos 5 preguntas para reflexionar y nos propone también 5 posibles acciones que podemos emprender, a ejecutar
de forma inmediata para cambiar esa forma de ver el mundo y las situaciones, ¿no? O sea que muy sencillito de leer, Puede muy ser, desde luego, práctico. el tipo de libro que te ayuda a crecer, a avanzar y sobre todo el tipo de libro que siempre voy buscando yo. Es decir, ese libro que no es tan teórico, ¿no? Y Mm, que sabes que al final resultan densos y que te pierdes muchas veces o te aburres de leerlos, ¿no? Sino que, oye, eso te caballo y rey, esto es el efecto, esta es la aplicación, esto es lo que tú harías. Y mm, es como, bueno, pues como una manera, ¿no? De apoyarte en un recurso que te va a ayudar a mejorar de sí. manera clara, ¿no? Y Sota Y Caballo pasar y de Rey. la teoría a la acción, ¿no? Muy práctico. Es una persona muy pragmática y a mí no me gustan los rollos y las historias, sino muy práctico para que las personas que ya han tenido el esfuerzo, han querido hacer el esfuerzo de comprar y leerse el libro, pues que realmente le saquen partido, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Lo pongan a poner en marcha de forma inmediata. Entonces, bueno, Mm, pues ya lo mm, anunciaremos, pero bueno, a mediados de junio estará en Amazon y le invito a todas las personas a que los compren y nos den incluso feedback, ¿no? O sea, cosas que igual alguna cadena que no hayamos contemplado, o algún enfoque, un nuevo planteamiento a raíz de cómo poder mejorar. Oye, pues nosotros encantados de aprender de los comentarios y del feedback que nos dan los demás, que haremos luego las mejoras oportunas en el libro con la ayuda de todos, con lo cual, mm. fantástico, ¿no? Fantástico para todos. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Se me ha pasado el tiempo volando. Mm, Me parece interesante para todas las personas que nos han escuchado que lideremos o no lideremos equipos. Me parece sumamente interesante como un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? El poder abordar la lectura y los ejercicios que se proponen desde el libro, así que no nos autoexcluyamos, no tengamos un prejuicio sobre nosotros mismos y pensemos que podemos ser candidatos y candidatas a poder utilizar y obtener el máximo beneficio de este libro. Llegamos hasta aquí, agradecerles que estén al otro lado, agradecer a Carlos que nos haya contado tan bien parte de esas cadenas tan interesantes, a Dulce María Facundo por estar apoyándonos siempre en el control del programa y les saluda Presen Simón, agradeciendo también que estén ahí, una edición más, un programa más y que nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias. un placer, para adelante siempre.